Hola a todos, en este primer video vamos a hablar acerca de los fundamentos del cálculo. Particularmente vamos a enfocarnos en el principio de inducción. Para empezar, bueno, pues recordemos que la sucesión de números enteros, por ejemplo, números enteros positivos, vamos a decir el 1, 2, 3, 4, etcétera. Pues no tiene fin. La sucesión de estos enteros no tiene fin, puesto que después de cada entero siempre puedo encontrar uno siguiente. A saber, si yo fijo, digamos, un número entero n, pues este está seguido obviamente por el número entero n más 1, ¿no? Expresaremos justamente esta propiedad diciendo que la sucesión de enteros contiene pues una cantidad infinita de elementos. La sucesión de números enteros constituye, números enteros positivos, constituye el ejemplo más sencillo y natural del infinito matemático. Este concepto pues juega un papel importante dentro de las matemáticas, ya que casi todo el tiempo vamos a estar manejando colecciones o conjuntos de cardinalidad infinita. Un claro ejemplo puede ser el conjunto de puntos en una recta, los triángulos en un plano o bien una sucesión en su concepción más general. El proceso de ir de un elemento en un elemento, es decir, pasar del elemento n al elemento n más 1, que engendra obviamente la sucesión infinita de los números enteros positivos, forma también la base de uno de los tipos fundamentales del razonamiento matemático, a saber, el principio de inducción matemática. Pues cuando uno habla en términos, y por así decirlo, coloquiales de inducción, pues esto tiene que ver justamente con una serie de observaciones acerca de cierto fenómeno que se realizan para establecer una proposición o una regla general que van a regir todas las posibilidades del mismo. El grado de certeza con que se establece dicha ley va a depender del número de observaciones particulares y de confirmaciones del fenómeno. Este tipo de razonamiento inductivo, por ejemplo, es con frecuencia plenamente convincente después de realizar una cantidad bastante grande de observaciones. La predicción de que, por ejemplo, mañana el Sol hará su salida por el oriente tiene toda la certeza posible, por ejemplo. Pero el carácter de esta proposición no es el mismo que el de un teorema probado con razonamientos estrictamente lógicos o matemáticos. De modo completamente distinto, por ejemplo, a la salida del Sol, se utiliza la inducción matemática en una sucesión infinita de casos. Eh, Vamos a presentar algunos ejemplos que van a servir como punto de partida para el estudio de este tipo de razonamiento. Eh, por ejemplo, podemos partir del juego de las torres de Hanoi. El juego de la torre de Hanoi pues, fue inventado por un matemático francés llamado Edouard Lucas, que lo publicó por primera vez en 1883. El material de juego va a constar de n discos. Aquí en esta hoja de papel voy a dibujar, vamos a pensar que esta hoja de papel es el tablero de juego y el tablero de juego va a estar conformado de la siguiente forma. El material de juego va a constar de n discos o monedas de diferente tamaño. En este caso voy a jugar de entrada con, digamos, 3 monedas. Aquí están mis 3 monedas. Bueno, voy a cambiar esta moneda de aquí para que sea más claro el ejemplo. Entonces tengo 3 monedas, una en este caso de 5 pesos, una de 10 pesos y una de 1 peso. Entonces, bueno, cambiaré la de 5 por una de 2. El chiste es que se vea claramente que el tamaño de las monedas es distinto, pasando de un tamaño, digamos, pequeño a un tamaño más grande, ¿no?
Entonces, el material de juego va a constar de n discos o monedas de diferente tamaño y un tablero. En este caso vamos a simular el tablero con la hoja de papel, en el cual van a estar colocadas 3 estacas. Vamos a pensar que las estacas están dadas justamente por estos puntos gordos que estoy poniendo en el tablero. Esta torre, en este caso de 3 discos, va a estar colocada, digamos, en una estaca en orden creciente. El mayor va a quedar hasta abajo y el menor hasta arriba. Entonces, los discos están colocados en esta posición. El juego va a consistir en trasladar todos los discos de la torre uno por uno a otra casilla, usando la tercera como auxiliar, de manera que queden en el orden original. Los discos se van a poder mover a cualquier casilla siempre y cuando en ella no se encuentre un disco de menor tamaño. Esto es, no se puede colocar un disco mayor sobre uno menor. La primera pregunta, por ejemplo, que se plantea después de realizar varios experimentos, ahorita vamos a jugar, es ¿cuál es el número de pasos necesarios que vamos a requerir para trasladar una torre de n discos? Y la segunda pregunta es ¿cuál es el mínimo número de pasos necesarios para trasladar una torre de n discos? Vamos a jugar en principio con la torre de Hanoi de 3 discos. En este caso voy a jugar con esta torre, pero primero vamos a tratar de aclarar las reglas, ¿no? En cada paso, en cada paso del juego, vamos a poder mover solamente un disco a otra estaca. Por ejemplo, puedo mover este disco hacia esta estaca. Ahora, la segunda regla dice que no puedo colocar un disco mayor sobre uno menor. Es decir, por ejemplo, este disco que es más grande que el que acabo de mover, no lo puedo colocar, por ejemplo, encima de este. La única opción que tendría, por ejemplo, en mi segunda jugada es mover este disco a la otra estaca disponible. Ahora, aquí es donde entra la primera pregunta. La primera pregunta que hice fue, ¿cuál es el número de pasos necesarios que voy a requerir para trasladar una torre de n discos? Por cierto, se dice que el juego de la torre de Hanoi se gana cuando la torre, después de una cierta cantidad de pasos, la moví a otra estaca mediante las reglas que acabamos de plantear. Entonces, ahora sí, vamos a ver. En mi primer movimiento, por ejemplo, puedo mover este disco a otra estaca. En el segundo movimiento no puedo mover el segundo disco encima de este más pequeño, porque esa es una de las reglas del juego de Torre de Hanoi. Entonces la única opción que tengo es moverlo a esta estaca. Ahora bien, este disco tiene dos opciones. Yo lo puedo mover a la estaca en donde está este disco, o bien puedo mover este disco a la estaca en donde está el otro disco. El objetivo del juego, recuerden que es mover la torre de Hanoi a una estaca diferente de la inicial. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a iniciar. Si yo tengo mi torre de Hanoi en esta posición, ahora sí voy a poner en práctica mis reglas. Voy a colocar el primer disco en una estaca diferente. Voy a colocar este disco en esta estaca. Ahora voy a colocar este disco, por ejemplo, en esta estaca. Y ahora finalmente voy a mover el disco más grande a una estaca diferente de la que estaba. La siguiente jugada bien podría ser colocar este disco en esta estaca para poder colocar el disco mediano, por así decirlo, encima del disco más grande. Una vez hecho esto, puedo mover el disco más pequeño encima del disco mediano, con lo cual habré ganado el juego de la torre de Hanoi. ¿Se fijaron? Para poder ganar el juego de la torre de Hanoi parece ser que requerí 7 pasos.
Puede ser que yo requiera más pasos. Vamos a ver. O sea, por ejemplo, pude haber movido este disco aquí, este disco acá, y a lo mejor mover este disco para acá y luego este disco para acá, y luego este disco para acá, y luego este disco para acá. Finalmente mover este disco para acá, por ejemplo, este disco para acá, luego este disco para acá, este disco para acá y este disco para acá. Pero si ustedes se fijan, en toda la partida de mi juego de Torre de Hanoi, realicé pasos pues, innecesarios, ¿no? O sea, porque pude haber, como lo hicimos en un principio, pude haber movido este disco a otra estaca, este disco a esta otra estaca, finalmente mover este disco para acá. Ahí ya me ahorré ese paso en el que yo hacía esta jugada en la que movía el disco para acá y luego movía este para acá. Entonces me ahorré esas jugadas que podríamos decir son inútiles al momento de realizar mis jugadas en el juego de la Torre de Hanoi. Entonces volvamos a contar, volvamos a jugar de manera, vamos a decirlo así, eficiente. Moveré este disco para acá, con lo cual habré realizado un movimiento. Moveré este disco para acá para realizar otro movimiento. Moveré el disco pequeño encima del mediano, habré realizado otro movimiento. Moveré ahora el disco más grande. Moveré ahora este disco. Muevo el disco mediano encima del más grande. Y ahora movamos este disco encima de este otro. Con lo cual, como ustedes podrán observar, en efecto tengo 7 movimientos. Uno podría preguntarse, bueno, aquí ya he resuelto las dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el número de pasos necesarios para trasladar una torre de N discos? ¿Y cuál es el mínimo número de pasos necesarios para trasladar una torre de N discos? Pues bueno, puedo pasármela haciendo movimientos inútiles, por así decirlo, para jugar el juego de la Torre de Hanoi. Pero lo que sí podemos decir, al menos en el caso de una torre de 3 discos, es que pues, podríamos requerir solamente 7 pasos para mover la Torre de Hanoi. Una pregunta que podría surgir en este problema es, en efecto, son 7 el número de pasos que vamos a requerir para mover una torre de Hanoi de 3 discos. Puede ser que yo requiera solamente 5 pasos. Ahora, por ejemplo, puedo pensar que tengo una torre de Hanoi de 4 discos. Juguemos ahora con una torre de Hanoi de 4 discos. En este caso estoy poniendo esta moneda que es más pequeña que esta, y esta es una moneda más pequeña que la segunda, y es evidente que esta moneda es más grande que esta otra. Entonces, en este caso las voy a volver a colocar en una forma ascendente. Va a ser ahora una torre de Hanoi de 4 discos. No pierdan de vista que la moneda que tiene un 1 es más chica que la moneda de 2, y esta a su vez es más chica que la de 5, y esta es más pequeña que la que tiene este escudo en la moneda más grande. Entonces, eso también les puede servir para identificar el juego que estoy realizando. Entonces, fíjense, vamos a jugar. Voy a mover, digamos, esta moneda a esta estaca, esta otra moneda a esta estaca, esta moneda encima del disco mediano, esta moneda para acá. Ahora podría mover este para acá, pero no, lo voy a mover encima de este. Voy a mover este disco para acá, este disco para acá, con lo cual ya podré mover el disco más grande. Ahora moveré este disco para acá, 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 este disco para acá y este disco para acá. ¿Se fijaron? Pudieron contar la cantidad de pasos que realicé con una torre de 4 discos. Podrán contar la cantidad de pasos que requerirán para una torre de 5 discos. Háganlo, por favor.